Si te dijera que la clase media no está desapareciendo por accidente, sino porque las élites descubrieron que un mundo dividido solo entre ricos y pobres es mucho más fácil de controlar. Existe un concepto real llamado servidumbre por deuda. Personas técnicamente libres pero atrapadas, trabajando toda su vida para pagar obligaciones infinitas. Y lo inquietante es que el sistema moderno evolucionó exactamente hacia eso. Antes, el dinero estaba respaldado por oro. Existía un límite físico, pero en 1971 Estados Unidos eliminó el patrón oro y desde entonces el dinero pasó a ser de papel. Números digitales y deuda creada de la nada. Y desde ahí algo cambió brutalmente. La clase media empezó a morir lentamente. Casas imposibles de pagar, inflación constante, sueldos que ya no alcanzan, personas trabajando más horas que nunca solo para sobrevivir. Esto porque una clase media fuerte crea independencia, y la independencia es peligrosa para quienes controlan el dinero. El sistema funciona mejor cuando solo existen dos extremos, multimillonarios arriba y masas endeudadas abajo, dependiendo completamente de salarios y créditos para seguir obedeciendo. Hipotecas a 30 años, tarjetas de crédito eternas, personas agotadas sin tiempo para cuestionar nada. Y ahora viene la siguiente etapa, el dinero digital. Porque cuando desaparezca el efectivo, no solo controlarán cuánto tienes, también podrán rastrear, limitar o bloquear cada movimiento de tu vida. Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿La pobreza es realmente un fallo del sistema? ¿O el sistema necesita exactamente suficientes pobres para mantener vivos a los ricos? Históricamente, las élites no se crearon por ser más trabajadoras, sino por el control de los recursos escasos. En la antigüedad, el recurso era la fuerza. El que tenía el ejército más grande era la élite. El pobre era un esclavo físico. En el feudalismo, el recurso era la tierra. Los nobles eran dueños del suelo y tú, como campesino, podías vivir ahí a cambio de entregar la mitad de tu cosecha. Era una esclavitud territorial. En la actualidad, el recurso es el capital y la emisión de deuda. Las élites modernas ya no necesitan látigos ni muros, solo necesitan que tú dependas de sus sistemas para comer y tener un techo. Controlan la moneda y por lo tanto, controlan tu tiempo. ¿Cómo se crea la pobreza? La pobreza sistemática se crea mediante tres mecanismos que las élites han perfeccionado. La educación prusiana. El sistema escolar actual se diseñó en el siglo XIX para crear empleados obedientes, no emprendedores ni pensadores libres. Te enseñan a seguir horarios, a pedir permiso para ir al baño y a memorizar datos, pero nunca te enseñan educación financiera. Un pobre que entiende cómo funciona el interés compuesto es una amenaza. Un pobre que solo sabe obedecer es una pieza del engranaje. La inflación como robo. Imagina que te esfuerzas por llenar un balde de agua, pero las élites le hacen agujeros al balde. No importa cuánto trabajes, el agua siempre se sale. Eso obliga al pobre a correr más rápido en la rueda del hámster, solo para quedarse en el mismo sitio. El estigma del sueño americano. Han vendido la idea de que si eres pobre es porque no te esfuerzas lo suficiente. Esto es brillante porque hace que el pobre se culpe a sí mismo en lugar de cuestionar las reglas del juego. Pero también existe el filtro de la movilidad social. Las élites mantienen su posición mediante el cierre social. Crean barreras que los pobres no pueden saltar. Por ejemplo, el costo de entrada en las universidades. Las universidades de élite con costos impagables que solo sirven para que los hijos de los ricos hagan contacto entre ellos. Leyes a la medida. Las leyes fiscales suelen castigar el trabajo, pero benefician el capital. El que trabaja paga más porcentaje de impuestos que el que vive de rentas.
El monopolio de la información. Mientras el pobre consume entretenimiento barato, redes sociales, reality shows y demás, las élites consumen información estratégica y contactos. Pero vamos a lo profundo. ¿Cómo se mantienen arriba? La historia no es una serie de accidentes, es una serie de diseños. Las élites nunca han permitido que el pobre cambie su forma de pensar, porque la mente es la única propiedad que realmente importa. Escucha bien, la mente es la única propiedad que realmente importa. Desde el Imperio Romano con su pan y circo y hasta hoy con el algoritmo de TikTok, la estrategia sigue siendo la misma. Mantén a la masa distraída, cansada y dividida. Si estás peleando con tu vecino por política, no tienes tiempo de ver que ambos están siendo saqueados por el mismo sistema bancario. Históricamente se pasaron del látigo al salario mínimo, un salario que está diseñado quirúrgicamente para que sea suficiente para que vuelvas a trabajar mañana, pero no tanto como para que puedas comprar tu libertad. Es una forma de esclavitud donde tú mismo te pagas la comida y el techo, ahorrándole a la élite el costo de mantenerte. Hoy, esa élite se ha vuelto invisible. Ya no visten coronas, ahora visten trajes de Silicon Valley o de Wall Street. Pero el objetivo es idéntico y sigue siendo el mismo: que tú nunca seas dueño de los medios de producción, ni de tu dinero, ni de tu tiempo. Porque el día que la clase media deje de tener miedo a la deuda, ese día las élites pierden su poder. Para entender cómo nos encerraron en esta jaula de oro, hay que viajar a agosto de 1971. Imaginen que el dinero era un ticket canjeable por algo real: oro. Eso le ponía una correa al cuello de los gobiernos. No podían imprimir más de lo que tenían en la bóveda. Pero Nixon rompió la correa. Al desvincular el dólar del oro, el dinero se convirtió en dinero fiat. ¿Qué significa eso? Que vale porque el gobierno dice que vale. Punto. Desde ese día, la gráfica de la productividad y los salarios, que habían ido de la mano por décadas, se separó para siempre. Trabajamos más, producimos más, pero nuestro poder adquisitivo se hundió. El dinero dejó de ser una reserva de valor para convertirse en una herramienta de transferencia de riqueza, de tu bolsillo hacia la cima. Y aquí las trampas. ¿Por qué casas imposibles? No es falta de espacio, es exceso de deuda. El sistema prefiere que firmes un contrato por 30 años. Piénsalo. 30 años de tu vida hipotecados. Eso no es una inversión, es un grillete. Un ciudadano con una hipoteca y 3 tarjetas de crédito no hace huelgas, no protesta, no revoluciona nada. Está demasiado ocupado tratando de que no le quiten el techo. La clase media era el amortiguador de la sociedad. Tenían ahorros, tenían tiempo, y el tiempo es el recurso más peligroso, porque el tiempo te permite pensar. Si eliminas el ahorro mediante la inflación y eliminas el tiempo mediante el exceso de trabajo, tienes a la población perfecta, productiva pero sumisa. Estamos entrando en la fase final, el futuro digital, las monedas digitales de bancos centrales. Imagina un dinero que caduca si no lo gastas en un mes. O un dinero que no puedes usar para comprar ciertos productos si el algoritmo decide que ya excediste tu cuota permitida. El fin del efectivo es el fin de la última zona de privacidad económica. Si el sistema te puede apagar el interruptor de tus ahorros con un solo clic, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en un permiso que las élites te conceden. Entonces, ¿es un error? No. Es una característica del diseño. La pobreza relativa de muchos es el combustible de la riqueza absoluta de unos pocos. Pero el primer paso para salir de la trampa es ver los hilos de la marioneta. La pregunta ya no es si el sistema es justo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora que sabes cómo funciona el truco?